A Geometry Dash, un juego complejo y con una jugabilidad difícil de entender, ha sido el blanco de muchas burlas y acusaciones, tanto que, el día a día es ver exposings de pedodioses, y problemas mega serios. Pero, a lo largo de la rica y prestigiosa historia que ha tenido este juegazo, han habido acontecimientos impactantes y virales que han roto el internet, y yo considero que uno de ellos es los GD Tournaments. Así es, estas competencias donde el punto principal es, que los jugadores brillen por su destreza y habilidad de completar niveles complejos en cuestión de segundos. Es por eso que, en el video de hoy, vamos a repasar y analizar, las 13 ediciones que se han disputado a lo largo del tiempo, así como también, daré algunos datos y hechos históricos nunca vistos. Así que dicho todo esto, abróchense sus cinturones, que esto será un viaje nostálgico. Todo empieza aquí, chavales, en el glorioso, amado y aclamado 2018, año donde Perudios volvió a jugar un mundial, donde los Vengadores la pecheaban ante el Tanganos, y donde el putísimo Fortnite era la cloaca de las ratas de la nueva generación. En fin, donde veníamos, el 15 de julio se daba comienzo el GD Tournament 2018, donde los primeros participantes fueron en su mayoría peruanos, el formato era el clásico de toda la vida, 4 grupos conformados por 3 participantes. También hay un canal de YouTube que sigue vigente, donde se encuentra vídeos culeros de cómo más o menos eran los versus, pero lo más destacable es la intro toda mierdera que se usó y un video que informaba que jugadores harían parte de X grupo. Y bueno, el desenlace del torneo lo podemos resumir en una simple frase. Es Lost Media Pige. Así es, para infortunio de todos los presentes, el torneo se organizó en grupos de Messenger y por si fuera poco, al pendejete de Glace, le bloquearon la cuenta, y como consecuencia, todas esas conversaciones y fotos solo quedaron como memoria y anécdotas de aquellos que la vivieron. Y bueno, también algunos momazos con doxeadas incluidas, jajaja. Un dato que les puedo dar de esta edición, es que no fue en sí, el comienzo de todo, sino más bien un prototipo que serviría a futuro como base, de cómo funcionarían los torneos, con su sistema de grupos y puntos, y las dificultades que se jugarían por fase. Y ahora se preguntarán, señor Panochonga, entonces, ¿cuál fue el comienzo de los torneos? Pues en pocas palabras. Otro grupo de Messenger jeje. Lastimosamente esto ya es historia olvidada que pocos recordarán, ya que más que un torneo, fue más una orgía donde los fantasmones abundaban. Lo que se tiene registrado de esto es que, fueron más de 32 participantes, y que habían en total 8 grupos con 4 participantes correspondientes en cada uno. Lo más destacado son la participación de amistades míticas del glaseado como Alex TWF, y la chica Glaceón. Damas y caballeros, con ustedes, el GD Tournament julio 2019. ¡Sí! ¡Sí! Pinche torneo todo hermoso, no es coincidencia que, algunos de los que aún lo recuerdan, coinciden que julio 2019, fue de los tournaments más memorables que se hayan organizado. Bien, para empezar hablemos de cómo se originó todo, pues toda esta idea de que los torneos se jugasen en Discord, fue de este dios supremo llamado Deadlineon. O Furcholog para los panas jeje, ya que le sugirió a Glace, que el torneo esta vez se haga en la plataforma número 1 para Grume, cosa que fue de las mejores decisiones que se hayan tomado, puesto que, lo que un día fueron enfrentamientos vivos y charlas de horas largas, a día de hoy sean archivadas y recordadas con mucha nostalgia. Bien, para ir desglosando esta edición, tenemos que fueron 4 grupos de 3 jugadores cada uno. 2 de ellos ya eran viejos conocidos, como el Glowly, que si no lo mencioné hasta ahora, fue uno de los pilares que estuvo presente en la edición del 2018, y Alex, sí. Él también estuvo en la edición del 2018, pero se limitó a nada más que ver cómo todos valían verga. Esta vez sí hizo su debut como jugador. La inauguración se dio el 19 de julio, y lo inauguraron Glace y Glowly, que compartían grupo los dos.
Para aquellos que quieran saber cómo fue ese enfrentamiento, lo podemos describir como una severa paliza para Glace, que por primera vez perdió en un versus de forma oficial y encima también dando la estadística de ser el primer anfitrión en hacerlo, jajaja, qué pendejo. Los demás versus se dieron de forma normal. Si tenemos que mencionar decepciones, diría que fueron los versus de Poyus, ya que en toda la fase de grupos que se jugó, este nunca apareció ni dio la cara, el muy cobarde hijo de las 3000 p. Después de eso, puedo decir que todo fue sólido y emblemático. Recordando momentazos como la violada que le propinaron a Flippy por parte de Hooks, y que este fue la gran revelación tras haber llegado a la final como debutante. Campañas como la de Alex y su famosa derrota de 2-1 en cuartos contra Naiko, que según sus palabras fueron por las notificaciones, jaja que menso. Asimismo, también debemos recordar lo infravalorado que estuvo Naiko en ese torneo, dándonos un memorable cuarto puesto. Y ya dejando lo mejorcito que tuvo este torneo, tenemos el icónico enfrentamiento de Glace contra Hooks en semifinales, siendo un duelo reñido y teniendo una de las remontadas más épicas en toda la historia del anime. Recordatorio de que estos pendejos estuvieron jugando durante más de una hora Nine Circles. Y ya la final fue solo cine. La primera final se jugó el 11 de agosto a las 5 p.m. hora peruana, se jugaron 3 demons, 2 de dificultad insane y 1 de dificultad hard demon. Los finalistas fueron el indomable Glowly y la joven promesa Hooks. Ambas escuadras dieron cátedra y sobre todo una pelea con mucho honor, demostrando del por qué estaban jugando una final. El partido comenzó con el Hard Demon. Al comienzo Glowly dominaba el duelo con un 1-0 sólido e impecable, tanto así que silenció a las tribunas del golpe frío que dio. Todo parecía perdido para el joven prometedor Hooks, quien en ese momento estaba acorralado con una última esperanza, ya que estaba jugando su último intento. Era casi imposible que alguien pueda lograr abatir un Hard Demon, cuando ya tu rival te bajó los humos, solo se sentía la presión y nervios consumiendo a nuestro joven héroe. No lo lograrás, es obvio que no tienes oportunidad. Fueron los pensamientos que invadían la mente del joven Hooks, quien con mucha garra y corazón logró lo inimaginable. Sí, ya. También, lol, qué susto que me diste. Sí. 14 intentos, la concha, mono. ¡Oh! Lol, es un empate entonces. Ante todo pronóstico, Hooks en su último intento, quería demostrar que no llegó hasta aquí en vano, y nos dio un memorable empate de 1-1 para el primer demon. El gran milagro ocurrió, el público enloquecía, el obelisco se pintaba de rojo y blanco, las apuestas ese día estaban de luto, nadie se imaginaba que un muchacho de tan solo 14 años diera la talla mundial ante claramente el mejor del torneo. Todo parecía hermoso, parecía que Hooks sería el indicado, el Mr. Remontadas inflaría el pecho en la final, demostraría que si es posible que el indomable Glowly podía perder, que si le echamos ganas a nuestros objetivos, los frutos estarían allí, que nunca debemos rendirnos, y... Bueno, está claro que si quieres ganar una final, debes de ser el mejor. Y así fue, señores. Glowly destruyó con creces las oportunidades que pudo tener Hooks para empatar, seguidos de 2 puntos consecutivos. Es como un marcador de 3-1, Glowly, un furro peruano, alzaba la gloria, y se proclamaba de forma oficial como el primer campeón en la historia de los GD Tournaments. ¿Algo que tengan que decir? Destruí que evento subcampeón. Me morí las palabras. Ok, amigos, nos vemos. Estos putos me pueden chupar la pija. Adiós. Así como lo vivido en julio 2019, la muchedumbre esperaba con ansias la secuela del torneo que se vivió con tanta euforía y entusiasmo. Pero para malas noticias, este torneo sirve de claro ejemplo de lo que no se debe de hacer para organizar un torneo. A ver, ¿por dónde empezamos? Si bien, en su comienzo, estaba pensado que esta secuela serviría para expandir las participaciones de más jugadores, lo cierto es que al final todo fue un despropósito descomunal, dejando un listado de 25 con una versión final de 12 como en el anterior. Ya con eso, daba indicios de que algo estaba saliendo mal, y por si fuera poco, el vigente campeón de la edición anterior Glowly, se retiró y dejó el puesto libre, siendo así la primera vez que un campeón no pudo defender el título de forma voluntaria.
Ya con más tropiezos que avances, se dejaba en claro que esta edición pasaría sin pena ni gloria. Pero quitando por ahora los puntos malos que se gestionaban internamente, podemos rescatar la mención de algunos jugadores que en un futuro no muy lejano, formarían parte de los torneos, y esos fueron, el todopoderoso dios omnipotente Foxbro, Tei, Firecreeper, Darkhold y por último, pero no por eso menos importante, Plasmate. Y bien, ya conociendo el mismo formato de 4 grupos de 3 jugadores, el torneo dio a inicio un 16 de noviembre, donde lo inaugurarían por segunda vez el Pecho Frío de Glace, esta vez en contra del español más icónico de todos los siglos, Tei. Un duelo reñido al comienzo, pero que de todas formas Glace lo resolvió fácilmente, terminando en un marcador de 2-1 a favor. Es como comenzaba una de las ediciones más insólitas y pocas memorables que se jugaron. Después de ese versus, pasaban días sin que se jugase otro, las fechas no eran respetadas y casi la mayoría tenía inconvenientes para jugar. Pero a pesar de todo eso, se podía rescatar el compromiso de unos pocos, como en el caso de la deidad suprema Foxbro, el panapenta que en ese tiempo se llamaba Stepsod, Firecreep y unos pocos más que no mencionaré para alargar el fucking video. La verdad es que se tiene muy poca memoria de cómo fue la fase de grupos, ya que para plasmárselos mejor dejaré esta captura comparándolo con el de la edición anterior, y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Después de que se haya tomado la estricta decisión de quitar puntos por default, de esa manera, el torneo avanzó hasta unos cuartos de final mediocres, donde el declive y el pesimismo aumentó más, si bien versus como los de Plasma contra Fox, Penta contra Naiko se jugaron con normalidad, en la otra llave fue insólito como el anfitrión Glace, dropeaba el torneo y dándole así, el pase a semifinales a Alex TW. Y siendo así mismo, la única ocasión donde, el anfitrión dejaba de forma voluntaria un torneo en pleno curso. Es así que, de forma penosa el torneo llegaba a sus últimos días, sin la emoción que lo caracterizaba, entregándonos unas semifinales paupérrimas que ni se jugaron, y por si las cosas no empeoraran más, la final fue una de las más nefastas y desastrosas en toda la historia de los GD Tournaments. Y así llegamos a la infame final que se disputó el 8 de agosto, a 2 minutos de las 5 en punto hora peruana. Las dificultades que se jugarían serían 3 Insane Demons, y donde los finalistas eran Stepsog representando a Colombia, y Darkhold representando a Perú. Ambos jugadores se midieron en una de las finales más aburridas, con tan solo decirles que esa final ni se jugó en llamada, y para rematar más en el primer nivel demoraron casi una hora para que alguien lo completase. Luego de eso, Darkhold pidió que la final se postergara para más tarde, ya que según sus palabras ya había jugado suficiente, y así fue, pero con la única diferencia que, no pasaron horas, sino que días, donde ninguno de los finalistas se acordaron que estaban jugando una final. Ni un mensaje, ni un recordatorio, ni una sola memoria se tuvo de aquella final nefasta jugada ese día. Los espectadores, los fanáticos, y más que todo, los amantes que le apasionaba ver el cubito rebotar fueron tratados como basura, fue la gesta más obscena que se pudo dar ante los hinchas más fieles de aquel torneo. Tanto que incluso, este torneo tiene la etiqueta como uno de los peores jugados, y que pasaron para el olvido, nadie ni absolutamente nadie tiene un recuerdo positivo de ello. Y fue así, como en los libros de historia y sitios webs, esta final dio como ganador a Stepsog de forma insólita, otorgándole el título del campeón fantasma, aquel jugador que se proclamó como campeón tras haber ganado sin haber hecho puntos en una final. Solo dejándonos un amargo recuerdo de lo que en un inicio, podría haber sido, si tan solo los jugadores, si tan solo el anfitrión, si tan solo Infantino, hubieran tenido una pizca de amor y compromiso por el cúbito. Y bien mis chamacos, como veo que este video me está quedando más largo de lo que imaginaba, lo dejaremos hasta aquí. Las ediciones del 2020 las haré para otro video y así, con los siguientes años como 2021 y 2022, eso sí, prometo que les haré continuación, y no lo dejaré abandonado como los últimos vídeos que he hecho jajaja, bueno, siempre y cuando tengan apoyo estos fucking vídeos, eso es todo y ahí se las pisan pay.